Es una honra poder estar aquí en este maravilloso, bonito, hermoso, encantador templo, donde la presencia de Dios se siente, y ver el orden, la armonía de ustedes, y ver la iglesia con sus niños, las damas, esos caballeros. Yo tengo que llevar a esos caballeros para allá, para la iglesia, para que vayan hasta afuera que salgan por su marcha. Oh, pero Dios mío, pero es una cosa tremenda. Que Dios bendiga a esos caballeros. Amén. Amén. Que Dios bendiga a las damas. Y a los jóvenes. Y a los niños. Gloria a Dios. Esta pareja es una pareja honrosa. Nos conocimos en momentos difíciles. Era imposible lo que mis oídos escuchaban. Que los jóvenes querían participar de alguna de nuestras actividades, pero al conocer de dónde venían, era algo que no era común. Pero unas personas me dijeron la valía, la calidad humana que ellos tenían. Y así comenzamos a compartir en una actividad dirigida a las parejas. Y después de eso nos vimos más de cerca en labores de educación cristiana, de preparación teológica en el Instituto Bíblico. La calidad humana, la sensibilidad, el talante espiritual de estos hermanos. Mi hermano José Bría y nuestra hermana pastora Dorca, era algo terrible. Y así fuimos conociendo a su familia, partiendo después con Carmen, hay varias de esa familia y su mamá. Y qué gente, qué familia. Es una cosa muy grande. Pero al igual como decía Fría, hoy me es el día de hablar de él. No sé, que para mí son gente demasiado cercana a mi corazón. Y con mi hermana Lorca, mujer leal, fiel, sensible, leal a su compañero y a la obra de Dios. Iglesia Misionera Asamblea Cristiana tiene una representación digna, tiene en esa pareja pastoral un símbolo de la esencia de lo que es Iglesia Misionera Asamblea Cristiana. Con Fría nos han permitido ustedes y su esposa, y hemos tenido que viajar por muchos pueblos del interior, muchas provincias, muchos lugares, en diferentes misiones, y los hemos enviado a él también a la solución de múltiples problemas y dificultades de la obra de Dios, y siempre ha venido con el estandarte de la victoria. Un hombre sumamente manso, tiene una dulzura en su trato con los humanos, y a los que han habido fuego, Dios lo ha ayudado para que todo se calme y haya paz, haya sosiego, haya armonía. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y aquí tiene mucha gente honrosa. Las iglesias que han salido de acá, mi hermana Zoraida, que fue uno de los primeros frutos, ¿no? Y que se entregó como obra. Y así hay varias congregaciones y varios líderes en los departamentos, en las asociaciones. Ya que ella también se destacó en esas funciones y hizo una obra maravillosa, y la que está haciendo ahora, que Dios lo ha ascendido de rango, porque luego de haber pasado por todas estas cosas y haber sido presbítero zonal, ahora ostenta una de las dignidades elevadas de la misión como presbítero de una región, y por lo tanto un hombre muy cercano como brazo de ayuda para el Comité Ejecutivo de Iglesia Misionera de Asamblea Cristiana. Oye, hermano, es una bendición ya estar aquí. Con todo eso que usted ha hecho, aquí podemos hacer lo que le gustaba mucho a uno de mis hijos, Abraham y Benjamín Berroa, el hermano de Benjamín,
que cuando era chiquito le preguntaban que cuál parte del culto era que más le gustaba. Apolo, por decir nosotros, Apolo, uno de los fundadores, estaba operando de allá. Y él decía, ¿cuál es la parte del culto que más te gusta? Y él decía, la parte que no me gusta es cuando dicen, y el pueblo de Dios dice. Alabado sea el nombre del Señor. Era la hora de irse. Y por la hora que hay, ya casi el pueblo le une a un versículo y decir lo que le gustaba hablarse. Pero vamos nosotros que sea de la palabra de Dios que le parece a ustedes. Gálatas capítulo 1. Busquemos allí la palabra de Dios y aprovechemos el tiempo que Dios nos concede. Dios te bendiga mucho, que sea de gran utilidad y bendición estos días de campaña que hoy se inicia con un tremendo tema y que Dios te prospere. Y a mi hermano evangelista que viene, ¿cuántos que vinieron de San Juan y esta zona? El domingo. El domingo. Del viernes al domingo. Pasando por todos esos pueblos de San Juan, los muchachos, de calidad. Se ve que tiene un buen encate del gato río. Aleluya. Qué bien. Dios le bendiga a todos. Bueno, el libro de Gálatas, su capítulo 1, vamos a leer unos versos allí para la gloria y la honra de Dios. La escritura dice así, verso 6, para la gloria de Dios. Gálatas 1:6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, más que aún nosotros, que un ángel del cielo, os anunciaron un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y dice el verso 9, lo repite el apóstol Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea Señor y Padre nuestro, dando de tu bendición, dirígenos todo, guíanos, no nos dejes, te necesitamos, dando la palabra, aquí estamos, dependemos de ti, toma tu Señor, y dirige cuánto falta, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Puedes estar. Mis amados hermanos, el orden y la armonía que han significado en esta noche los caballeros en este día realza mucho más el sentido de estos versos. Los Gálatas era un pueblo que estaba al norte de lo que hoy es Turquía. Se llamaban Asia Menor. Siempre que la Escritura habla de Asia Menor, como lo hará Apocalipsis al dirigir esa carta, y todas esas iglesias que están ahí en Apocalipsis, que le dirigen aquella carta de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, todos son de Asia Menor. Pero hablar de Asia Menor no es el continente asiático, sino la provincia romana que se llamaba Asia Menor, y que el territorio lo ocupaba lo que hoy es Turquía. Y de la parte norte de ese lugar estaba Galacia. Y a lo que eran de Galacia le decían Gálatas. Por ahí había pasado el apóstol, había predicado. Pero el tiempo pasó y enemigos de la fe pasaron luego.
e inocularon, envenenaron, influyeron negativamente en el ánimo de la iglesia, y muchos de ellos cayeron en divisiones, en repartía. Los judaizantes, que eran unos grupos contrarios al apóstol Pablo, que aunque muchos de ellos decían que habían aceptado a Cristo, pero querían una especie de cristianismo que tuviera el judaísmo como base central, aplicable toda la ley y todas las normas, y por lo tanto no daban paso al periodo de gracia que Dios había abierto para que los gentiles todos alcanzasen el conocimiento de la palabra y que fuesen liberados de los nexos y lazos de la madre de la ley. De ese periodo pasado. Gloria a Dios. Hubieron embate con los gnósticos, una mezcla de religión que mezclaba parte de la creencia que tenían países como Persia, que ahora es Irán, donde había habido una filosofía con Zaratustra que hablaba de creencias que debido al tiempo no podemos entrar en el análisis de cada una de ellas y de sus fundamentos y cómo la Biblia lo contradice, porque no hay esa oportunidad. Pero ellas hicieron una mezcla con el zoroastrismo, mucho del paganismo de los romanos, de los griegos, de la creencia egipcia y hasta del judaísmo echaron en ese cóctel, y parte del cristianismo, y buscaron creencia de la India, y de toda esa creencia religiosa entonces hicieron ese sumo con las contrariedades y diversidades en contra de la palabra de Dios totalmente diferente en muchos años. Por esos lugares de Galacia pasaban todos estos grupos, y Pablo, que dejó una iglesia con toda la doctrina, con el fundamento apostólico, una iglesia que creía en los dones, en Jesús como en su deidad, que creían en la salvación por gracia y el efecto de la sangre de Cristo, y tenían el conocimiento básico de la fe cristiana, cuando luego el suave de esta gente ya se han decaminado. Porque lo que pasaron como aquel flautista de Hamelin, que al sonido de sus canciones en su flauta hacía que le siguieran, y en esas fábulas los ratones casi le seguían. Luego fueron los niños que los siguieron, y los padres perdieron sus hijos. En esos relatos que tenían una enseñanza, peligros como en los viajes de Odiseo, de Ulises, donde había aquellos cantos de una sirena que lo llamaban a donde había mucha piedra, en la Sirpe, allá en esa parte norte de África, y que los navegantes al llegar cerca de allí, oyendo como algo, viendo figuras, iban detrás de ellas, creyendo que eran mujeres, y oyendo como una música, como un sonido raro, y cuando llegaban todas sus naves se rompían, y ellos se ahogaban y no volvían a su casa. Y la iglesia tiene que estar alerta para nosotros evitar estar unidos así, como si fuese un ejército, con las contrariedades que vendrán para asustar con carabina vacía a la iglesia, para que nosotros descansemos de la verdad y que no hayan voces que se levanten con el
grupo de mujeres cerveceras, vinqueras, prostitutas, drogadictas y de hombres y de jóvenes. En estos días, semana pasada, estábamos en campaña nosotros allá, dando testimonio y predicando y hablando del cambio en su vida. Y los maridos de muchas de ellas convirtiéndose, y jóvenes de eso, amados por el vicio de la ropa, de la violencia. Vinieron convirtiéndose al Señor. Ahí están ordenando. Y muchos de esos sostenidos en la fe llenos del poder del Espíritu Santo. Porque lo único contrario al virus del pecado y de la atadura del diablo es el Evangelio de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Están tratando de ver, porque no pudieron en la historia con los cristianos, que cualquiera cree que son unos bobones, que son unos locos viejos, porque los cristianos evangélicos pertenecen a un grupo de palomos. Pero el mundo tiene que saber que esos caballeros, esos jóvenes de la iglesia, venimos de allá afuera, de la candelada, y los muchachos no estamos de allá. Alabamos el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Y la permanencia de la iglesia a través de la historia ha sido abonándola con la sangre. Cuando haya necesidad de poner un cuerpo y haya sangre, y que haya víctimas, y que haya héroes, no ha faltado el creyente que haya puesto su pecho con escudo para defender la sana verdad del Evangelio. ¡Gloria a Dios! El día 31 de octubre, el próximo lunes, se van a cumplir 499 años de que el día 31 de octubre de 1517 a este 1916, Martín Lutero desafiara al poderío político y militar de la Iglesia Popular para defender a los cristianos evangélicos. Y eso fue solamente un aldabonazo, y fue solamente una guerra más en el avance del Evangelio a través de la historia. ¡Gloria a Dios! Batallaron, hermanos, después de desaparecer los apóstoles, muchos cristianos como Clemente en Roma, que sostuvo en alto la bandera del Evangelio, predicando la doctrina santa y oponiéndose al pecado. Se levantaron otros hombres como Vigilancio, ¡Aleluya! como San Hipólito, que cuando se quería tener en alguna iglesia que gente mundana y sin arrepentimiento estuvieran diciendo lo que Dios se opusieron, y muchos de ellos tuvieron que morir quemados, pero no se dio su fe. La fe que predicamos, como alabamos a Dios, como glorificamos al Señor, la doctrina que sostiene el pueblo cristiano evangélico son de esos mártires de los tiempos primeros, del primer siglo de la era cristiana y su iglesia. La labor de Montano, tanta oposición contra él, 200 años de la era cristiana, predicando el rapto de la iglesia, la santidad de Dios. Por eso la iglesia tiene que cuidarse, porque saben que con carabina vacía no pueden asustar ya. Entonces han inventado el mundanalismo, que abandonemos la santidad, que hagamos todo lo que hace el mundo, que lo más tengamos un hombre de cristiano, pero que estemos envueltos en todo y haciendo de todo y permitiendo de todo. Y vienen los cristianos dispuestos, porque así como aquellos que llevaron el evangelio hasta ahora, doblándole el brazo a todo el que se le opuso, tienen que haber creyentes con suficiente carne en el pecho, para que así como Cristo entregó su sangre, nosotros también, si es necesario, abonar una vez más la sangre, como es la sangre, el mantenimiento del Evangelio de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Montano siguió hacia adelante. En los 400 los donatistas tomaron en alto el hacho
y hablaron con todos, fueron perseguidos, lo quemaban y hacían de todo, pero ellos mantuvieron en alto la palabra de Dios. Hasta llegar a los 700 con los mauricianos, que también siguieron adelante con todas las enfermedades. Siempre hubo un grupo, siempre hubo un valiente, siempre había alguien que desafiaba al diablo, y al poder de la tijera. Y no le va a levantar en este tiempo. Vive Cristo, gloria a Dios. Por algo Josué conquistó aquellos pueblos para Dios, el pueblo de Israel. Y ahora nosotros, que el Israel de Dios, los soldados de Cristo somos nosotros. Gloria a Dios. Hasta los 900 y pico ahí estaban los arnaldistas, Arnaldo de Brescia, un guerrillero de Jehová, en la misma Italia, predicando a Jesucristo, con todos los poderes de la iglesia romana, en contra de ellos, predicando a Jesucristo, hablando. Allá en Suecia se levantó otro hombre, Enrique de Lausana, predicando la palabra de Dios y manteniéndola, y todavía estábamos muy lejos de la reforma protestante. Estamos hablando del 900, del 1000. En el 1100 en adelante aparecieron aquellos hermanos de la ciudad de Albi en Francia, los albigenses, los cátaros, que fueron diezmados, se organizaron varias cruzadas, se premiaba a los que lo denunciaban, lo perseguían. Busquen a gente, todo el que lee la Biblia, aleluya, todo el que no quiera ir a fiesta, los que no van a juego, aquellos que tratan de vestir con mucho cuidado, esos que tratan de cumplir su palabra, esos son unos falsos, más desbaratados. Eso no es lo falso, eso no es lo malo, no que estaba propuesto a la maldad. Alabado sea el Señor. Porque igual que en esos tiempos ahora, a lo bueno le llaman y a lo malo le llaman bueno. Y nosotros no nos podemos confundir. Jesucristo es la luz del mundo. Y la iglesia es Luis del mundo. Alabado sea el Señor. Quedaron pueblos enteros. Pero el evangelio no se detuvo. Después llegaron los valdenses con Pedro Cuarto y llenaron Europa, comenzando desde Francia, con las verdades evangélicas, porque agarraban el Nuevo Testamento en una escritura que veía la verdad de la palabra de Dios, y ellos trataban de vivir lo que dice ahí, y eso es lo que nosotros vamos haciendo, aplicando la palabra de Dios. Pero eso es lo que dice aquí, en el capítulo tal, el versículo tal, ahí dice así: alabado sea el Señor, mostrando a todo lo que está fuera de la doctrina y de la verdad del evangelio. Y de igual manera, en el 1300, un hombre en el 1320, Juan Wycliffe, había nacido en Inglaterra, había conocido la palabra, estudió, conocía la teología, estaba ligado con los balduces, y cuando se metió en la palabra, y vio lo que decía la palabra, lo persiguieron, hicieron muchísimas cosas, no pudieron, tradujo la Biblia al inglés, y muchísima gente fue concientizada por la verdad. Por allá en Praga, allá en Checoslovaquia, Juan Hus, en Bohemia principalmente, en esta ciudad, entendió la palabra de Dios y también el proclamó el evangelio, lo persiguieron, lo pusieron boca abajo, lo quemaron vivo mientras cantaban un himno. Pero no se detuvo la palabra de Dios. Jerónimo de Praga siguió la verdad, también lo quemaron y otro grupo. Y hay una iglesia de ese lugar, desde el 1300, que todavía sigue en el mundo predicando el evangelio. Cristiano valiente, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, el pueblo de Jesucristo, aleluya. Es la unidad de la familia lo que predicamos, el arrepentimiento del pecado, la liberación de los poderes de los demonios. Lo que se predica aquí es la búsqueda de la paz, pero también de adorar a Dios.
enseñar de su palabra, de hablar de la misericordia de Cristo, que por la fe solamente se alcanza salvación. Es el Evangelio y la Biblia, que es la única regla de fe y conducta del cristiano, y que solamente con la fe se obtiene toda la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Se levantaría luego en el año 1498 Jerónimo Savonarola en Italia, en Florencia, allí con Lorenzo de Medici y su gente. Algunos de ellos provenían de relación ilícita, del más grande de su tiempo, de la Iglesia Popular. Todos los poderes con ellos. Ahí en ese lugar surgió el Renacimiento como movimiento cultural. En tiempos finales del medioevo. Y de ahí de ese lugar, ese hombre, que era un cura, vio el Evangelio, aceptó la verdad, mandó a quemar todas las imágenes. A las hermanas le dijo que toda esa ropa impía y mundana, que la quemara, los libros de brujería, que lo quemara, y comenzó a limpiar todos los objetos de su juego, que lo quemara, que se liberara para que se santificara en Dios. Uno cercano a él, como Judas, lo traicionó y murió. Pero el esfuerzo de él no fue tanto. En el año 1512, en Francia, un hombre, Lefebvre de Staples, Jacobo Lefebvre de Staples, conoció la palabra antes que Martín Lutero y comenzó a predicar la verdad evangélica que nosotros predicamos hoy en día. 1512. Aleluya. Y después de eso había la traducción de la Biblia al francés. Por primera vez. Traduciéndolo de los idiomas originales, hebreo y griego. Tuvo que huir de un lugar a otro y huir de otro lugar. Junto con Martín, en Suiza, un francés llamado Zwingli que ha llevado a esos lugares con el conocimiento que es la palabra de Dios y predicando. En la misma, casi la misma fecha que Martín Lutero. Ahí en la parte norte, en la catedral de Wittenberg, que la verdad y todo lo que se permanecía para siempre en la iglesia popular, que hasta la escritura y todo lo demás dependía de ellos. Y Martín por la escritura demostraba que lo que era infalible era la palabra de Dios, que era la que daba valía a todas las demás instituciones que pueden haber dentro de nosotros. Este hombre se mantuvo allí 1517, hubo grande movimiento por ver cómo lo callaban. En el 1519, en el 1920, aquella dieta o un cónclave para ver si lo avergonzaban y lo convencían en la dieta de World. No pudieron. En 1929 la dieta de Spira, un momento donde los creyentes en el mundo y muchos príncipes y algunos reinos que se habían convertido al Evangelio, cuando llegó el momento de la gran decisión, ¿qué hacer? Porque el rey de España y de Alemania tenía dos números diferentes con respecto al orden sucesoral, en búsqueda de que llegara el momento de la tranquilidad. Dijeron que a donde quiera que hubiera iglesia evangélica en esos tiempos, que la aceptaran, pero impidiéndole a los hermanos que pudieran ir a predicar a otro lugar. Y que ya no podían abrir más templos, ni podían predicar nada más que se quedaron los que estaban ahí, pero dándole autorización a la iglesia romana a que podían sí entrar a todos los lugares donde había, en los pueblos donde estaba el evangelio, ahí sí podían predicar y levantar y moverse por todos lados. Y entonces los príncipes cristianos ahí en Espíritu en 1929 levantaron una carta donde casi todo comenzaba, que decía: protestamos por aquello, citando la verdad, y protestamos contra aquellos que estaban hechos también, y protestamos contra aquellos. Y ahí surgió el nombre de
protestantes. ¿Y cómo no? Todavía estamos protestando contra los más hechos, y contra los pecaminosos, y contra los mundanos, y contra los vil, y contra los abusos. Y sosteniendo en alto la palabra de Dios. Levante la Biblia. Levante la Biblia. Levante la palabra de Dios. Que no puedan detenerla. Que no puedan acabar con ella. Y que sigamos adelante en el nombre de Cristo. Don Martín Lutero, ese 21 de octubre del año 1517, se comenzó esa gran obra, la obra de la reforma, dividiendo la historia de la humanidad en dos partes, antes de la reforma y después de la reforma. Son muchos cristianos que fueron perseguidos y masacrados, pero no pudieron bajo ninguna circunstancia. El Evangelio allá en Inglaterra, hubo algo que pasó donde el rico estaba envuelto y al final ellos acogieron parte de los principios cristianos, incluyendo la iglesia anglicana. Juan Knox en Escocia, que levantó el grupo de cristianos, los presbiterianos, movimiento de hermanos, por ejemplo con Calvino, después de la muerte de Zwinglio, allá en Suiza, en los cantones, donde hubo todo el lugar aceptó como Estado y como todo al Evangelio, igual que hubo un efecto del Evangelio en Dinamarca, en Suecia, Noruega o en Holanda, y se extendió el Evangelio por todo lado hasta llegar aquí, siendo República Dominicana el primer lugar de América como evangélico. Alabamos el nombre de Dios, porque cuando la escritura fue traducida al español, cuya presentación precisamente se honraba el 27 de septiembre pasado, porque en 1569 Casiodoro de Reina publicó la Biblia que le llamaba la Biblia del oso, porque tenía un oso pintado lamiendo miel, recordando lo que dice Salmo 139, que la Biblia, la palabra de Dios, es más dulce que la miel. Esa Biblia comenzó a caminar por todos lados. Y si en el 1492, allá el 5 de diciembre, ahora esa parte toca por el Alpí, por donde hicieron el puerto de la Navidad, y luego de Isabel acá la pertenece a Puerto Plata, por donde entraron los españoles y fundaron la primera ciudad, hasta luego llegar a este lugar y fundar aquí la segunda Isabela, como llamaron primero a Santo Domingo, pero luego le pondrían ese nombre, porque ese Santo Domingo se llamaba en realidad Domingo de Guzmán, y fue el héroe más grande que tuvo la iglesia popular. Porque cuando estaban matando a los albigenses, él era el que dirigía la cruzada en contra de los evangélicos albigenses en el 1100 y pico. Y varios pueblos en Francia lo prendió en cadena todo, y para honrarlo le pusieron ese nombre, el que nosotros tenemos. Y hay una orden con el nombre de él también. ¡Aleluya! Cosas tristes, pero que demuestra la resiedumbre de esos hombres. Entonces se movían a otros lugares, oyendo lo que decía Jesús, que cuando persigan en esta ciudad, huir a la otra. ¿A qué paso? Ha pasado muchos años. No hay tiempo para hablar de la historia en sí, ni del efecto de la fundación de las misiones, después de la iglesia luterana, de la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, la episcopal, los menonitas, los bautistas, los metodistas, de donde luego salen los pentecostales, que somos nosotros, que ya por el 1898 salen los grupos que no es aislado,
Pentecostés hubo de hecho no hasta ahora. Pero hay una historia como el fuego del Espíritu Santo se manifestaba. Porque siempre que la iglesia está buscando el poder de Dios, el fuego. Cuando el mundo se mete, se apaga el fuego. Y este fuego no se puede apagar. Y debe haber leña dispuesto a que sea nuestra propia vida. En el nombre de Jesucristo. Y así se establece, hermanos míos, como había sucedido aquí, que en el 1603 ya había inquietud de final de 1500 y pico, porque estaba sucediendo que en la parte de la banda del norte la gente, por los abusos que había con los comerciantes españoles, que vendían carísimo lo que traían y compraban muy barato lo que aquí se hacía. Muchos marineros de Holanda, de Inglaterra, de todos esos lugares venían a vender mercancía. Por esos puertos de allá, ya que ellos no mataban atendiendo aquí a Santo Domingo. Y se habían de cuidado de todos esos lugares. Iban llevando la Biblia. Y en el 1603, Osorio, un obispo, un arzobispo de la Iglesia Popular, se metió por allá con unos soldados. Y de allá trajeron 300 Biblias de esa, de la que fue publicada, hermano mío, el 27 de septiembre de 1569. De esa Biblia trajeron 300 ejemplares y la quemaron ahí en el parque, al lado de la catedral, en el parque Colón. Y luego tuvieron permiso de la corona española y se metieron a esos lugares y comenzaron a buscar a toda la gente, a todos, y a registrar y a buscar qué Biblia tenían, y a buscar los cristianos, y a buscar a la gente. Y la ley era que el que se negara a regresar para acá, para traerlo para acá, que lo mataran. Quemaron los ranchos, las casas, muchos animales se robaron, más de 60,000 vacas, más de 12,000 caballos, muchísimos puercos. Todo eso quedó y se comenzaron a publicarse libres, salvajes, en todos los lugares de la parte oeste y norte de nuestro país. Porque de allá trajeron de un lugar que ahora queda en Haití, llamado Yaguana, y otro llamado Mayajá, que era un lugar importante donde había estado por donde había estado el cacique Caonabo. Toda esa gente la trajeron obligada aquí a Santo Domingo. Y con la gente de Mayajá y Yaguana nos metieron para allá y fundaron el pueblo de Mayaguana, uniendo el nombre de Mayajá y Yaguana. Eso de Mayaguana es la unión de los nombres de esos lugares. Muchos viejos murieron y niños hicieron mucho daño porque preferían que se murieran a que sirvieran que era el Señor, y abandonaron todo eso. Y lo de Montecristi, y lo de Monteplata, y lo de Puerto Plata, también lo trajeron a pie. Desde allá de Montecristi a pie. Gloria a Dios. Y lo metieron allá. Y con ellos fundaron a Monteplata. De Montecristi y de Puerto Plata, el Plata final, Monteplata. Y abandonaron todo eso, y los franceses, y los ingleses, y esos piratas, y esos aventureros, se metieron en la isla Tortuga y vieron todos los animales de esas pieles, que eran comprados carísimos, y ellos tenían esos lugares para competir contra los españoles, y luego se metieron en esa parte, y ocuparon y fundaron esa otra parte, que le llamaban Santo Domingo, el Santo Domingo francés. Y tomaron posición eso. Y una guerra como Europa, que los franceses le ganaron a los españoles, en el 1600 y pico, con el tratado de Ryswick, España le cedió esa parte a Francia. Y ustedes saben lo que pasaría con el tratado de Basilea, donde le cedieron toda la isla. Y los dominicanos aquí tuvieron que ponerse bonito, para no dejar que esa gente viniera para acá a tomar este lado. Gloria a Dios. Todo por un descuido
por tratar de borrar la verdad del Evangelio. Muchos de esos creyentes murieron, pero el Evangelio ha seguido aquí. Y de aquí se está yendo a muchos lugares. Y hay misioneros dominicanos en muchas partes del mundo llevando la palabra de Dios. Si aquellos estaban dispuestos a morir con la verdad del Evangelio, póngase de pie los que están dispuestos a seguir adelante, que la palabra de Dios no muera, que siga adelante, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios, Dios bendiga al reverendo Felipe Ron. Dios bendiga más. Bendito sea el Señor. Cuando estaban cantando coro, yo no me decía, se está dilatando mucho. Porque el varón tiene tanto que dar. Gloria es el nombre del Señor. Hemos tenido un privilegio esta noche, hermano, que la lucha trae el varón. No es porque él no quiera venir, yo sé que en su corazón está venir, pero tiene mucho compromiso con la misión, hermano. Gloria a Dios para siempre. En esta noche nosotros nos sentimos privilegiados. Bendito sea el nombre del Señor, de que nuestro hermano pastor pues haya estado con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Ojalá que hayamos prestado atención. Yo creo que sí. Todo el mundo estaba así, ¿verdad? Prestando atención, gloria a Dios para siempre, a lo que es parte, hermano, de la historia de lo que ha contado este Evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Y yo creo, amados hermanos, que nosotros debemos buscar eso cada día. Reconocer, hermano, aleluya, recordar lo que ha costado el Evangelio. Ha llegado hasta nosotros. Gloria a Dios para siempre. Y nosotros tan suaves que tenemos el Evangelio hoy, que diríamos que le hacemos tampoco caso. Bendito es el nombre del Señor. Pero ojalá, amados hermanos, que nosotros podamos seguir hacia adelante, llevando a este Evangelio. Aleluya, hasta que Cristo venga. Dispuesto a hacerle saber a Satanás que el Señor nos reprende. Aleluya, que no vamos a doblar nuestra rodilla ante los Baales. Que vamos a seguir hacia adelante. Aleluya.